Hoy quiero hablarte de Factfulness y cómo este no es solo un libro, sino una forma de ver el mundo, una forma de pensar y de sentir. ¿Por qué digo esto? Porque básicamente la premisa de Factfulness es hacernos entender con hechos verificables que el mundo cada vez es mejor y que cómo nuestra mente realmente nos hace creer lo contrario. Esta falsa percepción del mundo se debe a los llamados sesgos cognitivos. ¿Qué son los sesgos cognitivos? Pues básicamente podríamos describirlo como una falsa o una percepción un tanto distorsionada o errónea de la realidad que hace nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro tiende a tratar de simplificar todo lo que vemos en nuestro entorno y de relacionarlo con información ya conocida o con la información que realmente le es conveniente. Entonces básicamente un sesgo es como una falsa percepción, de los cuales pues sesgos hay muchísimos y yo les voy a hablar, o bueno, me siento como en una exposición, como que les voy a hablar, te voy a estar contando los que Hans Rosling, el creador de este libro, bueno, uno de los creadores de este libro, nos describe y nos cuenta para que aprendas a ver las cosas de una manera distinta, de una forma más racional y de una forma más adecuada. Bueno, principalmente este libro empieza enseñándonos, pues, primero nos hacen un test en el cual nos tenemos que autoevaluar nosotros y ver, pues, de como que qué tan mala percepción tenemos del mundo, y luego de eso, pues, te va dando una introducción sobre por qué el mundo realmente está cada vez mejor. Y es que es así, que tendemos a creer que el mundo está empeorando, pero si comparamos la pobreza, la falta de estudios, la falta de productos básicos en todas las personas del mundo, realmente cada vez hay menos pobreza, cada vez hay más acceso a electricidad, a vacunación, a médicos, a buenos tratos de agua, etc. Y bueno, ahora sí, vamos con la parte que a mí más me gusta, la cual es la de los sesgos, y es la que realmente más me apasiona hablarte en este video que tenemos acá. El primero es el instinto o sesgo de separación. Y es que básicamente cuando nosotros vemos a otras personas, vemos a otros grupos de personas, tendemos a categorizarnos y a separarnos. ¿De qué manera? Pues supongamos que estamos con nuestros amigos, qué sé yo, en un restaurante, y llegan un grupo de chicos vestidos de cierta manera y tendemos ya de una vez a separarlos a ellos, dando a flor, por así decirlo, las diferencias aparentes que tenemos entre nosotros. Y realmente no es así, porque realmente las personas dentro de nuestro grupo también tenemos similitudes y tenemos diferencias, y también con respecto a ese grupo, nuestro grupo tiene diferencias, tiene similitudes. Y realmente las cosas no son así de generalizables, por así decirlo, sino que realmente cuando hablamos de humanos hay muchos matices, y que bueno, que que deja de ser tan prejuicioso y empieza a buscar las similitudes y diferencias que hay entre los grupos, entre tus grupos y entre ambos grupos, por así decirlo. El segundo es el instinto o sesgo de negatividad. Y es que básicamente, si te vas a ver las noticias, siempre las que están en la portada o las más resaltadas son las peores, las más negativas, las de catástrofes, accidentes, etc. ¿Por qué? Porque nosotros tendemos a prestarle más atención a las cosas negativas. ¿Por qué? Porque esto es un instinto que nos mantuvo vivos durante mucho tiempo en la antigüedad, en la que habían depredadores, había muchos peligros, y nosotros necesitábamos enfocarnos en este tipo de cosas pues para mantenerlos vivos. ¿Y qué pasa? Que los medios de comunicación son conscientes de estos sesgos y por eso siempre priorizan este tipo de contenidos, porque son los que más atención van a captar y por lo tanto van a tener mejores resultados en su trabajo, por así decirlo. Pero esto lo que nos lleva es a creer que el mundo está lleno de cosas negativas porque solo nos enfocamos la mayoría parte de nuestra atención en ellas. Y pues básicamente lo que tienes que hacer es comparar y ver, pues, que realmente tienes que diferenciar entre, o sea, este tipo de titulares o de noticias buscan impactar en nuestras emociones, y realmente tenemos que de vez en cuando, en vez de sentir, enfocarnos más en pensar y pues analizar realmente cómo son las situaciones. El siguiente es el instinto o sesgo de la línea recta, y básicamente nosotros tenemos
Sé que digo mucho básicamente, lo siento, es mi manía, pero aceptenla como yo ya la acepté, la mentira. Es algo que hay que cambiar, pero X, bloopers. Ok, el siguiente es el instinto o sesgo de línea recta. Y básicamente lo que nosotros tenemos a pensar es que si una situación va de una forma, va a seguir yendo de esa forma. O sea, por ejemplo, si vemos que un cantante está pegadísimo, tendremos a pensar que ese cantante va a estar pegadísimo durante mucho más tiempo. O que si un país está en una situación de pobreza, de catástrofe, que va a seguir así, porque tendemos a pensar que las situaciones van como en línea recta y realmente las líneas tienden a doblarse y las situaciones no son eternas. El siguiente es el instinto del miedo y está muy relacionado con el de la negatividad. Y es que estas cosas que generan miedo tendemos a prestarles mucha atención y pues a sentir miedo. Por ejemplo, si vemos en el noticiero que se murió una persona por tiburones, nos va a dar miedo bañarnos en la playa, cuando realmente es más probable que de repente, no sé, nos caiga un rayo o que nos caiga un coco de una palmera y pues quedemos incómodos por el estilo. Es más probable que nos muerda un tiburón. Pero tendemos a prestarle mucha atención, digamos, que a estos miedos, y realmente lo que nos enseña este libro es que debes calcular riesgos. Por ejemplo, si te dicen que se murieron tantas personas en un accidente de avión, realmente si te pones a dar cuenta, más personas se mueren en accidentes de carro o de moto, pero tú le tienes miedo a los aviones. O sea, calcula los riesgos y realmente date cuenta de que las cosas no son tan arriesgadas, por así decirlo, como tú lo piensas o como las noticias te han hecho pensar. El siguiente es el instinto o sesgo del tamaño. Y básicamente nosotros tendremos tendremos a asustarnos o asombrarnos por números muy grandes. Por ejemplo, yo una noticia que dice, se murieron en el 2020 40.000 personas por cáncer. Y uno como que, 40.000 personas, que el sistema es una mierda, que cómo puede haber tanta gente muriéndose por cáncer. Cuando realmente, o sea, lo que debes hacer es comparar y dividir. Y de repente, en el 2018 no fueron 40.000, sino que fueron 80.000. Y en el 2000 fueron 300.000. O sea, son ejemplos, realmente no me recuerdo cuáles son las cifras exactas. Pero es algo de esta manera, que tendemos a asustarnos, a asombrarnos con números muy grandes. Y realmente lo que debemos hacer es comparar y darnos cuenta de que realmente cada vez las cosas van mejor. Y que el mundo está mejorando y que lo que está empeorando es nuestra capacidad para percibir las cosas buenas. Luego tenemos al instinto de generalización, el cual es muy parecido al instinto de separación, y es que como una vez que categorizamos a alguien, es como que digamos que tú ves a alguien vestido con una franela larga, una gorra, unas cadenas, y ya tú crees que por estar vestido así es una persona, qué sé yo, que es súper fanática del trap o del reggaetón. Es como que tendemos a categorizar, a generalizar, que si esa persona es así, le gusta tal así, o que por ejemplo que tendemos a pensar que en África todos son pobres porque en África hay pobreza, entonces tendemos a pensar que ya en África todo el mundo es pobre, y realmente ya no es así. Entonces realmente tenemos que analizar mejor las situaciones, a estudiar mejor las cosas y no ser tan prejuiciosos nuevamente, y pues disfrutar de la variedad de actitudes, por así decirlo, que podemos tener. Y sí, aquí está mi blog en donde tengo un resumen del libro, porque yo con cada libro que leo hago un resumen en forma de mapa mental. A este no le puse color, pero solamente le pongo color, el cual me ayuda mucho después a poder repasarlo. Luego tenemos el instinto del destino, el cual es un tanto parecido al de la línea recta. Y es que, por ejemplo, le voy a poner el ejemplo de África, y es como que África lleva mucho tiempo como que siendo un continente con países, digamos, un tanto rezagados en cuestión de calidad de vida, riqueza y cosas de este tipo. Y tenemos a pensar, de hecho en estos días me recuerdo que le pregunté a mi papá, estábamos hablando de él estaba contando un poco del libro, y le dije como que no, sabías que ya en África como que las cosas están tan mal, y realmente con los hechos y pam, y es como que no, ¿qué tal? ¿Qué te pasa? Que parece chavista y tal. Y yo como que, o sea, papá, que es la verdad, o sea, en África ya hay países que tienen buena economía, hay sectores que tienen buena economía. Entonces tendemos a pensar como que si un lugar ha sido así, que va a tender a ser así toda la vida, o que si alguien es de tal manera, va a ser así toda la vida. Y realmente, aunque los cambios sean pequeños, son cambios. Y es así, o sea, hay que apreciar los pequeños cambios, hay que valorarlos y hay que darles reconocimiento porque ahí están y existen. Luego tenemos uno de mis favoritos, y es el instinto de la perspectiva única, el cual es muy común en profesionales de algún área o alguna rama. Y básicamente lo que esto te dice es que quien tiene un martillo ve todo como un clavo. Por ejemplo, vayamos a mi profesión. Una persona que va y le pauta, qué sé yo, una dieta keto a una persona y le va súper bien.
Entonces, como le va súper bien, empieza a aplicar la otra y le va súper bien. Entonces él cree, o ella cree, que la dieta keto es para todo el mundo porque le funcionó a alguien. Entonces, como es la única herramienta que él sabe manejar, él piensa que se puede utilizar para todo, y realmente no. La vida no se trata de tener un martillo, porque no todos son clavos, sino de tener una caja de herramientas en tu mente y en tu profesión, en todo lo que sea necesario, porque realmente no todo funciona para todas las situaciones, sino que hay que tener un abanico de opciones para poder utilizarlo. Ok, ahora vamos con el... Ahora vamos, porque parece que estoy en una exposición, vamos. Voy con el penúltimo instinto o sesgo, oh shit, el cual es el sesgo o instinto de culpa. Y es que básicamente somos seres muy egocéntricos y tendemos a mostrar en exceso nuestras cosas buenas y a ocultar las malas, y cuando cometemos un error tendemos a buscar la culpa. Por ejemplo, si salimos de un examen o cuando éramos pequeños, de repente estábamos en el colegio, salimos de un examen y sacábamos 10 o 20, la máxima nota que pudieras, y éramos como que, sí, es que yo me maté estudiando súper bien, o sea, tendemos a reconocernos todo. Pero si salíamos mal en el examen, de seguro era que el profesor no explicó algo bien, que salió algo que no estaba en el examen, que corrigió mal. Tendemos siempre que cometemos un error a echarle la culpa a los demás, y eso lo único que hace es que entremos en un bucle tóxico en el que no reconozcamos nuestros errores y que cada vez vayamos peor, por así decirlo. Es que realmente hay que reconocer cuando y aceptarlo y aprender de esos errores, porque de eso se trata la vida. Nadie nace aprendido, y aunque a veces sea inevitable, dejemos de echarle la culpa a las situaciones, a otras personas, cuando son de nosotros o cuando de repente ni siquiera hay culpable. Luego tenemos el instinto de urgencia, el cual también, o el sesgo de urgencia, el cual también es uno de mis favoritos, y esto lo puedo explicar con dos situaciones, y es... Yo de hecho me considero muy víctima de este sesgo, y una es que tendemos a pensar que todo tiene que ser inmediatamente, que esperar resultados inmediatamente, como que empiezas algo y no, todo tiene que ser urgente, o tienes que hacer todo de una vez, o es como que tienes que prepararte para un maratón de 10 kilómetros, entonces tú quieres empezar ya corriendo los 10, y no, realmente la vida se trata de ir paso a paso, no hay urgencia. Realmente tendemos a pensar que las cosas son muy graves, que son muy urgentes, y si te pones a pensar qué pasa si no lo obtienes en el plazo que ya tienes planeado, las consecuencias van a ser nulas. Entonces realmente, y bueno, el marketing se aprovecha mucho de este sesgo, como las promociones o cuestiones como que 2x1 solo por este fin de semana en nuevos lanzamientos, o este es súper exclusivo, y tendemos a pensar que lo necesitamos porque eso apela a nuestro sesgo, a nuestra manera más cognitiva, a nuestros sentidos más primitivos. Y pues las cosas no son así. Realmente, si no tienes esa meta o no compras ese artículo en ese momento, puede que hayan más oportunidades, pueden que hayan más promociones, o que simplemente no lo necesites. Entonces piensa 2 veces las cosas, sé más paciente y ve paso a paso. Básicamente esta es toda mi reseña del libro, y es un libro que realmente recomiendo que cualquier persona se lo lea, porque te va a hacerte dar cuenta de que las cosas van muy bien, y que estamos en una situación en la que, en una etapa del mundo en la que creemos que todo está empeorando, cuando realmente las cosas van yendo mejor, y que lo que necesitamos es cambiar nuestra perspectiva sobre ello. Y pues además de esto también nos ayuda mucho a evitar este tipo de sesgos y caer de repente en trampas de la vida, en errores, en malos entendidos, y que pues nada, realmente nos va a hacer una persona, digamos que más completa, más positiva. Y es un libro que pues recomiendo que cualquier persona que lo lea, y que no solo es un libro, sino que recordemos que Factfulness es una forma de vivir. Y pues nada, si te gusta este tipo de videos en los que puedo hacer reseñas de libros, cursos o lo que sea, de todas las cosas que suelo estudiar, déjamelo acá, y voy a pensar en hacer más, porque realmente es algo que me gusta bastante, compartir las cosas que aprendo. Y pues nada, nos vemos en otro. Chau, chau.